Hay historias que los soldados cuentan solo cuando están seguros de que nadie más los está escuchando. Relatos sobre patrullas que encontraron algo extraño, bases donde ocurrían cosas que jamás aparecieron en los informes oficiales y noches que ninguno de los presentes ha logrado olvidar. Esta noche, en Historias de Pasillo, vas a conocer algunas de esas historias. Solo te advierto una cosa, no todas deberían haber salido a la luz. Serví varios años en el ejército y, de todas las cosas que viví, hay una que nunca pude explicar. No la conté mientras estuve en servicio porque pensé que nadie me creería. Pero el problema es que no me pasó solo a mí. 7 soldados vimos exactamente lo mismo. Todo ocurrió durante unas maniobras en una antigua zona militar abandonada desde hacía décadas. Nos enviaron a inspeccionar varios búnkeres construidos durante la Guerra Fría. Todos estaban vacíos, húmedos y cubiertos de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En el último búnker encontramos algo extraño, un círculo perfecto de sal en el suelo, varias velas consumidas y unos símbolos dibujados alrededor. Parecía que alguien había realizado algún tipo de ritual hacía mucho tiempo. Algunos dijeron que era mejor no tocar nada, pero nuestro sargento se rió. Dijo que aquello no era más que basura y, de una patada, rompió el círculo. Entre todos terminamos de barrer la sal, tiramos las velas y dejamos el lugar completamente limpio. Esa noche regresamos a la base y todo parecía normal. Cenamos, hablamos un rato y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para salir, uno de los soldados preguntó con cara de preocupación si alguien había tenido una pesadilla extraña. Al principio nadie respondió, hasta que otro dijo, era una mujer parada al lado de la cama. El silencio que siguió fue imposible de olvidar. Uno por uno, 7 de nosotros contamos exactamente el mismo sueño. Todos habíamos despertado en mitad de la noche con la sensación de que había alguien observándonos. Al abrir los ojos vimos a una mujer inmóvil, de pie al lado de la litera. Llevaba un vestido antiguo y el cabello le cubría parte del rostro. No hablaba, no respiraba, ni siquiera parecía moverse. Lo peor era que donde debían estar sus ojos, solo había oscuridad. Ninguno recordaba haber sentido tanto miedo. Antes de desaparecer, levantaba lentamente una mano y señalaba hacia el suelo, como si quisiera mostrarnos algo. Intentamos convencernos de que había sido una simple coincidencia, hasta que un suboficial veterano escuchó nuestra conversación. Nos preguntó en qué búnker habíamos estado y, cuando se lo dijimos, su expresión cambió por completo. Nos contó que ese lugar llevaba años evitando ser utilizado porque distintos grupos de soldados afirmaban encontrar siempre el mismo círculo de sal. Lo extraño era que, aunque alguien lo destruyera, tarde o temprano volvía a aparecer exactamente en el mismo sitio. Antes de irse solo nos dijo una frase, hay cosas que no están hechas para ser interrumpidas. Al día siguiente tuvimos que regresar al búnker para buscar unas herramientas que habíamos olvidado. Ninguno quería volver, pero no teníamos opción. Cuando entramos, sentí un escalofrío. El suelo estaba cubierto de polvo, excepto en un lugar. El círculo de sal estaba otra vez allí, perfectamente dibujado. Las velas también habían regresado y estaban acomodadas exactamente igual que el día anterior. Nadie dijo una sola palabra. Recogimos las herramientas y salimos de ese lugar lo más rápido posible. Han pasado muchos años desde entonces. Algunos de aquellos compañeros siguen en el ejército y otros ya no. A veces hablamos por teléfono y, tarde o temprano, la conversación termina siempre en el mismo tema. Porque, aunque nadie quiera admitirlo, los 7 seguimos teniendo el mismo sueño de vez en cuando. Durante mi servicio estuve destinado unos meses en una base militar bastante antigua que estaba siendo desmantelada. La mayor parte del trabajo consistía en vigilar edificios vacíos y controlar que nadie entrara en zonas restringidas. Era un destino aburrido,
pero había un lugar que siempre me llamó la atención. En uno de los depósitos había un viejo baúl de madera. No era especialmente grande, pero siempre permanecía cerrado con 2 cadenas y un candado militar. Lo extraño era que nunca lo movían sin la presencia de un oficial y siempre había 2 soldados haciendo guardia frente a esa puerta, incluso cuando el resto de la base estaba prácticamente abandonada. Un día le pregunté a un suboficial qué guardaban ahí. Se quedó mirándome unos segundos y me respondió: no sé qué hay adentro, pero hace años aprendí que es mejor no hacer preguntas. Pensé que solo quería mantener el misterio. Poco antes de que cerraran definitivamente la base llegó la orden de trasladar el baúl a otra instalación. Mientras lo cargaban en un camión, uno de los soldados empezó a burlarse diciendo que seguramente llevaba décadas custodiando una caja vacía. Otro golpeó la tapa con los nudillos y riéndose. Los oficiales les ordenaron que dejaran de hacer tonterías, pero ya era tarde. El ambiente cambió por completo. Nunca había visto a un coronel perder la calma de esa manera. El baúl salió de la base esa misma tarde. Se dice que una semana después, uno de aquellos soldados pidió atención médica porque había despertado con un extraño símbolo marcado en la espalda. Parecía una cicatriz muy antigua, pero él aseguraba que el día anterior no tenía nada. Los médicos no encontraron una explicación. Días más tarde ocurrió lo mismo con otro de los soldados que había estado presente cuando cargaron el baúl. Y después con un tercero. Lo inquietante era que todos tenían marcas diferentes, aunque hechas con el mismo estilo, como si alguien hubiera utilizado el mismo patrón. Nadie relacionó las dos cosas hasta que un capitán revisó unas fotografías antiguas del depósito para redactar el informe final del cierre de la base. En una de las imágenes se veía el baúl con bastante claridad. La tapa estaba cubierta por decenas de símbolos tallados en la madera. Uno por uno. Exactamente iguales a los que aparecieron en las espaldas de los soldados. Nunca se abrió ninguna investigación oficial. Simplemente nos dijeron que dejáramos de hablar del asunto. Años después coincidí con uno de aquellos oficiales ya retirado. Le pregunté si alguna vez supo que transportaba realmente aquel baúl. Me respondió que no. Después de unos segundos de silencio, añadió algo que todavía recuerdo. Lo único que nos decían era que nunca preguntáramos por los nombres escritos en la tapa. Cuando le pregunté a qué nombre se refería, se levantó de la mesa y cambió de conversación. Nunca volvió a mencionar el tema. Cuando servía como policía militar en la Fuerza Aérea, trabajaba casi siempre en el turno de noche. Hay algo que muchos no saben: cuando todos duermen, hay soldados que siguen recorriendo hangares, edificios vacíos y zonas restringidas para asegurarse de que todo esté en orden. Es un trabajo tranquilo, hasta que deja de serlo. Como en casi todas las bases, circulaban historias sobre lugares embrujados. Yo nunca les presté atención. Pensaba que eran simples rumores para asustar a los recién llegados. Una madrugada nos enviaron a revisar un hangar que había aparecido abierto durante una ronda. Éramos 3. Entramos con linternas, revisando cada rincón en completo silencio. El lugar estaba vacío, salvo por el eco de nuestros propios pasos. Entonces lo escuchamos. Era el llanto de una persona. No era un grito ni un gemido. Era alguien llorando desconsoladamente. Sonaba tan real que cualquiera habría jurado que había una persona escondida pidiendo ayuda. Seguimos el sonido hasta los baños del fondo del hangar. Cuanto más nos acercábamos, más fuerte se escuchaba. Estaba convencido de que al abrir la puerta encontraríamos a alguien allí. Pero el baño estaba completamente vacío. Revisamos cada cubículo, el techo, los depósitos de limpieza e incluso las tuberías, pensando que el sonido podía venir de otro lugar. No encontramos absolutamente nada. Lo extraño fue que, al salir del baño, el llanto volvió a escucharse, otra vez desde adentro.
Los tres nos miramos sin decir una palabra. Cuando terminamos la inspección, uno de los soldados más veteranos nos preguntó en qué parte del hangar habíamos oído los llantos. Al señalarle el baño, bajó la mirada y nos contó que años atrás un aviador se había quitado la vida allí. Desde entonces, muchos miembros de seguridad afirmaban escuchar a alguien llorando durante las madrugadas, siempre en el mismo lugar. Pensé que solo era otra historia para alimentar la leyenda, hasta unas semanas después. Volví a patrullar ese mismo hangar, esta vez con otro compañero. No escuchamos ningún llanto. Todo parecía completamente normal. Cuando estábamos por irnos, mi compañero se quedó inmóvil mirando hacia el baño. Le pregunté qué pasaba. Tardó varios segundos en responder. Con la voz temblando me dijo: juraría que había alguien parado en la puerta, pero desapareció cuando lo iluminé. No entramos a comprobarlo. Cerramos el hangar y nos fuimos sin mirar atrás. Desde entonces entendí por qué tantos soldados aseguran que las bases militares guardan historias que nunca aparecen en los informes oficiales. Porque hay lugares donde, aunque no haya nadie, siempre sientes que alguien sigue esperando que abras una puerta. Esto ocurrió durante mi segunda misión con la Marina, en 2016, cuando estaba destinado en Corea del Sur. Debíamos presentarnos en los hangares a las 6:30 de la mañana, así que me levanté alrededor de las 5, preparé un café y crucé la calle para fumar en un pequeño patio frente al hotel. A esa hora no había nadie despierto y la calle estaba completamente vacía. Mientras fumaba, vi una figura de poco más de 1 metro de altura parada bajo una farola. Al principio pensé que era un niño, pero cuanto más la observaba, más claro tenía que aquello no era una persona. No distinguía su rostro ni sus manos, tenía un extraño tono verdoso y, aunque estaba justo debajo de la luz, ésta no parecía iluminarla. Era como si la oscuridad la envolviera por completo. No sé cuánto tiempo estuve mirándola. Solo recuerdo que cada parte de mi cuerpo me decía que no apartara la vista. Quería correr de regreso al hotel, pero un instinto aún más fuerte me decía que darle la espalda sería un grave error. La figura no se movía. Permanecía completamente inmóvil, observándome desde unos 15 metros de distancia. El silencio era absoluto y sentía que el tiempo se había detenido. De repente, uno de mis superiores me tocó el hombro por detrás para asustarme. Me sobresalté y, al girar apenas un segundo, la figura desapareció. Él me preguntó qué estaba mirando. Le señalé la esquina y le conté lo que acababa de ver. Nunca olvidaré su reacción. Era un hombre que jamás había visto asustado, alguien que siempre hacía bromas incluso en las situaciones más difíciles. Pero en ese momento guardó los cigarrillos en el bolsillo, dejó de sonreír y me preguntó con una expresión de auténtico miedo: ¿de verdad vas a quedarte aquí afuera? Le pregunté si él también había visto algo, pero solo respondió que no pensaba quedarse un segundo más y comenzó a caminar de regreso al hotel. Hasta el día de hoy no sé qué era aquella cosa. He vivido situaciones mucho más peligrosas desde entonces, pero ninguna me produce el mismo escalofrío. Lo único que sé es que tuve la sensación de que esa figura estaba esperando una sola cosa: que dejara de mirarla. Y cada vez que recuerdo esa mañana, me alegro de no haberlo hecho. Cuando hice el entrenamiento básico del ejército nos alojaron en unas barracas muy antiguas. A partir de la segunda semana empezaron a ocurrir cosas extrañas. Las luces del baño funcionaban con un sensor de movimiento, pero muchas noches se encendían solas, incluso cuando todos estábamos formados o no había nadie cerca. Al principio pensamos que era una falla eléctrica, pero cada vez sucedía con más frecuencia y el ambiente comenzó a ponerse muy tenso, sobre todo durante las guardias nocturnas.
Entre nosotros había un recluta al que llamaré Jack. Más de una vez lo encontré despierto en mitad de la noche, sentado en su litera, mirando fijamente hacia un viejo armario mientras hablaba y se reía con alguien que yo no podía ver. Cuando le pregunté qué hacía, me respondió con total tranquilidad que estaba conversando con el espíritu de una mujer. Según él, ella había muerto en esas mismas barracas muchos años atrás y todavía seguía allí. Incluso describió el uniforme que llevaba, y días después, cuando recuperamos nuestros teléfonos, busqué imágenes de uniformes militares antiguos. Era exactamente el que él había descrito. Jack decía que el espíritu no era malvado, pero que le encantaba gastarles bromas a los soldados. Con el paso de los días todos terminamos creyendo que algo raro ocurría allí. Una mañana, mientras esperábamos la inspección del sargento, escuchamos un estruendo que venía del baño. Nadie se atrevía a entrar, así que fui junto con otro compañero. Cuando abrimos la puerta encontramos todos los elementos de limpieza del armario de mantenimiento tirados dentro del baño, escobas, trapeadores, baldes y productos de limpieza. Todo había aparecido allí como si alguien los hubiera lanzado con fuerza, aunque el armario seguía cerrado y cada cosa había estado perfectamente acomodada minutos antes. Salimos sin decir una palabra. Bastó con ver nuestras caras para que nadie quisiera volver a entrar. Esa misma noche le pregunté a Jack si aquello había sido obra de la mujer con la que hablaba. Sonrió y respondió, sí, dijo que le pareció muy divertido. Hacia el final del entrenamiento los fenómenos dejaron de ocurrir. Jack me contó que el espíritu ya no aparecía porque se había aburrido de nosotros. El último día, antes de abandonar las barracas, el sargento nos reveló un dato que ninguno conocía: ese edificio había sido, décadas atrás, un alojamiento exclusivo para mujeres soldados. En ese momento recordé la descripción que Jack había hecho desde el primer día, y comprendí que jamás pudo haberla inventado. Y hasta aquí el video de hoy. Si estas historias te pusieron la piel de gallina, no olvides apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote a Historias de Pasillo y activando la campanita para no perderte los próximos relatos. Si conoces a alguien que disfrute de las historias de terror, compartile este video. Y si alguna vez viviste una experiencia extraña o inexplicable, contala en los comentarios. Quizás aparezca en un próximo episodio. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.